tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. En la fiesta de la Santísima Trinidad me gustaría tratar 3 puntos distintos pero unidos unos con otros. El primero, lógicamente, es el misterio de la Santísima Trinidad. Nuestra fe, que tiene que ser una fe razonada, pero que también tiene que aceptar el misterio, porque Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos llegar a comprender. Nuestra fe nos dice que creemos en un único Dios. Ese único Dios no vive en soledad. Son 3 personas divinas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Iguales en su dignidad, en su naturaleza divina, pero distintos en sus relaciones. La relación de Dios Padre es distinta de la que tiene con Dios Hijo que la que tiene con Dios Espíritu Santo. Como un padre o una madre de familia tienen varios hijos, todos los hijos son hijos suyos, a todos los quieren, pero con cada uno de ellos, en función del carácter y forma de ser de las partes, pues se tiene una relación distinta. Pues Dios Padre con Dios Hijo tiene una relación distinta que la que tiene con Dios Espíritu Santo. Lo más importante del misterio de la Santísima Trinidad es que nos habla, por una parte, de la unidad, por otra parte, del respeto a las legítimas diferencias. No creemos en un único Dios y en 3 personas divinas que son como un monolito y no son distintos. Son distintos. Cada uno tiene una relación distinta y por lo tanto con el otro. Por lo tanto, eso nos habla que tenemos que buscar la unidad, pero respetando lo que es legítimo en cuanto a las diferencias. Un padre o una madre saben muy bien que cada uno de sus hijos son distintos, tienen caracteres distintos y no todos van a estudiar la misma carrera, ni van a practicar el mismo deporte. Los padres tienen que respetar esas señas, ese carácter que el Señor le ha dado a esa criatura, porque Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Y los padres no pueden pretender que los hijos sean clones suyos. Cuando desean esto, al final hacen daño a sus hijos. Han de respetar su propia individualidad. Que Dios sea uno y trino nos enseña a respetar las legítimas diferencias, pero a buscar vivir en unidad. En unidad porque en la familia no se puede vivir divididos. Si vivimos divididos y constantemente discutimos, entonces acabamos disolviendo la unidad y no somos luz en el mundo. A imitación de la Santísima Trinidad, hemos de aprender a buscar la unidad respetando las legítimas diferencias. Habrá veces donde sí tengas que enfrentarte a la otra persona y decirle las cosas como son, pero tienes que hacerlo primero en aquellas cuestiones que son fundamentales. Segundo, lo tienes que hacer con caridad y con amor. No puedes pretender avasallar a la otra persona, sino que tienes que conducir y educar a la otra persona, ayudar a la otra persona a que descubra la verdad. Buscar la unidad respetando las legítimas diferencias, viviendo esa unidad en la que viven Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es el primer punto y es lo que habitualmente decimos. Pero hay un segundo punto que me parece también muy importante. ¿Cómo vivo yo esa unidad en la Iglesia? Porque no solo vivimos en comunidad en casa, también vivimos en comunidad en la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, es la familia del Señor. Lo primero de todo, la Iglesia tiene un origen histórico
En un momento determinado Cristo la funda y a la vez sobrenatural, porque no solo está fundada por Jesús, que es verdadero Dios, pero también verdadero hombre, sino que tiene una finalidad sobrenatural, la salvación de todos los hombres. No se queda aquí su finalidad en la tierra, sino que su finalidad principal es llevarnos al cielo mediante el disfrute de los dones espirituales que Cristo ganó para nosotros, muriendo y resucitando. A esta Iglesia, los seres humanos nos adherimos por medio de la fe y del bautismo. El bautismo es el sacramento que nos injerta en la familia de Dios. Y por medio de la fe personal nos unimos a la fe de la Iglesia, es decir, a la fe comunitaria. Es un acto de libertad que cada uno de nosotros, cuando crece y madura, tiene que realizar. Cuando eres pequeñito, te traen a la iglesia y tú no eres bautizado en tu propia fe, porque el bebé no puede decir si quiero. Es bautizado en la fe de los padres y de los padrinos. Cuando vas creciendo, cuando vas madurando, ya eres tú el que decides adherirte a la fe de la iglesia libremente. Y por lo tanto, eres tú el que decides dar el paso de seguir al Señor en comunidad, asumiendo, por tanto, la fe de la Iglesia. Esta fe de la Iglesia implica, por una parte, aceptar la revelación de Dios a los hombres. Lo que nosotros decimos de Dios, lo decimos porque Dios se nos ha dado a conocer. No lo decimos porque seamos muy inteligentes y lo hayamos deducido sesudamente pensando, Dios debe ser así. Es verdad que hay una huella de Dios en la creación, pero lo que decimos en la Iglesia de Dios es porque Él se ha dado a conocer. Eso le llamamos revelación. La revelación de Dios nos habla de cómo es Dios. Y además de la revelación de Dios, sabemos cómo es Dios por medio de la tradición de la Iglesia. Cómo la Iglesia nos ha transmitido por medio de encuentros, sínodos, concilios, nos ha transmitido la verdad revelada. Y cómo esa tradición y esa revelación han sido interpretadas por el magisterio del Papa y de los obispos, por la jerarquía. La fe, por tanto, implica estos 3 puntos. Implica creer en la revelación de Dios a los hombres, lo que me transmite la Escritura. Creer que esa revelación me ha sido transmitida no personalmente. A mí no se me ha aparecido el Señor. Me ha llegado por medio de la Iglesia, de la tradición de la Iglesia. Y esa tradición y revelación están interpretadas por aquellos que el Señor eligió para que guiaran al pueblo por el camino de la verdad, el Papa y los obispos. El Señor les dijo a Pedro y a sus compañeros, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha. No se puede vivir en unidad en la Iglesia si no aceptamos la revelación, la tradición de la Iglesia que nos transmite la verdad de Cristo, la verdad revelada, y la interpretación que hace el magisterio. Para vivir en unidad es imprescindible que libremente asumamos la fe de la Iglesia y, por lo tanto, estos 3 puntos. Cuando tú obras así, estás amando al Señor y obedeciendo al Señor. Y uno podrá decir, ¿y así eres libre? Así eres verdaderamente libre. Eres libre cuando amas y obedeces. Como Cristo nos demuestra que es verdaderamente libre cuando, porque ama al Padre, obedece al Padre y sube a la cruz para salvarnos. De igual manera que en la familia tenemos que buscar la unidad, también en la Iglesia. Y buscamos esa unidad en la Iglesia asumiendo libremente, porque ya somos adultos, asumiendo la fe, asumiendo la revelación, por tanto, el magisterio y cómo lo interpreta el Papa y los obispos, la tradición de la Iglesia interpretada por el Papa y los obispos. Hay 2 grandes peligros para vivir en unidad en la Iglesia. Hay 2 grandes peligros para no aceptar la fe y, por lo tanto, para vivir en la Iglesia pero crear división. Primer peligro, el racionalismo.
pretender que yo tengo que entenderlo todo y que si no comprendo aquello que me transmite la revelación o el magisterio o la tradición, entonces, como no comprendo, me rebelo contra ello. Nosotros aprendemos a asumir el misterio, porque hay alguien que es más grande que tú y que yo. ¿Quién es ese? Dios. Es nuestro creador. Y como creador de todo lo que existe, es inabarcable para nosotros, que somos finitos, limitados. Por lo tanto, lucha. Cuando te vengan dudas de romper la unidad porque no comprendes lo que dice el Papa, porque no entiendes lo que transmiten las Escrituras, porque lo que la tradición te ha transmitido no acabas de comprenderlo o te duele porque te exige vivir moralmente de una manera, no caigas en el racionalismo. Tu razón es importante, pero llega un momento en el que tu razón no puede dar fe, no puede dar luz de tu fe y por lo tanto tienes que asumirlo. John Henry Newman, un sacerdote que después fue elevado a la condición de cardenal, era anglicano, la figura más importante del anglicanismo de su época, y se convirtió, ya mayor, al catolicismo. Y cuando sus compañeros anglicanos le decían: hombre, John, tú que tanto utilizabas la razón, ¿ahora te haces católico? Y él decía: para entrar en la Iglesia católica no me han pedido quitarme la cabeza, simplemente quitarme el sombrero. Nosotros tenemos razón y la utilizamos, pero sabemos también, porque tenemos razón, que no somos Dios. Y por lo tanto no caemos en el racionalismo, sino que aceptamos que hay alguien que es más grande que nosotros, que es Dios, y asumimos el misterio. Y que cuando no entendemos, mi corazón tiene razones que la razón no logra darme, pero mi corazón sí la tiene. Razón y corazón, razón y sentimiento me ayudan a tener fe. En segundo lugar, segundo peligro para nuestra fe y por tanto para romper la unidad, el problema del secularismo. Cuando yo pienso, porque vivo en sociedad, que la Iglesia tiene que ser una democracia. Pero ¿cómo va a ser la Iglesia una democracia cuando el Señor quiso que fuera jerárquica? Cuando el Señor eligió, a pesar de ser débiles, a pesar de su pecado, y después todos le dejaron tirados, eligió el Señor a los 12. La Iglesia es jerárquica, está asentada en la roca de los apóstoles. Y por lo tanto, yo no puedo caer en la secularización de pensar que la Iglesia tiene que ser como las democracias. Entonces, ¿la verdad depende de las mayorías? ¿El aborto es bueno o malo en función de lo que votemos? Hay una dignidad de la persona que no puede depender de lo que voten las mayorías. Habrá cosas donde sí queremos ir de peregrinación a este sitio o al otro. Podemos votar, pero en cosas esenciales, donde entra en juego la fe, la moral, el depósito de la fe, ahí no podemos caer en este secularismo que quiere transformar a la Iglesia para que fuera como una democracia. ¿Por qué? Porque la Iglesia, que es histórica, ha sido fundada por Cristo y por lo tanto también es sobrenatural. Seamos fieles a nuestro fundador, acogiendo la fe, es decir, la revelación, la tradición que nos transmite la verdad y la interpretación a la misma que hace el magisterio, que son el Papa y los obispos, aquellos que Dios ha elegido a pesar de sus miserias para ser los intérpretes, los custodios y los que guíen al rebaño de Dios por el camino de la verdad. Pidamos, por tanto, y recemos para que la Iglesia, a imagen de la Trinidad, se mantenga unida, para que nuestras familias, a imagen de la Trinidad, también estén unidas. Más vale lo menos perfecto en unidad que no lo más perfecto en desunidad. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.